Si estás aquí es porque quieres aprender a tocar la guitarra. Y si quieres tocar la guitarra, a partir de ahora eres músico. Piensa una cosa, si fueses cocinero o cocinera, tu materia prima serían los alimentos para elaborar tus platos. Si fueses ebanista, madera para construir muebles. La materia prima del músico es el sonido, así que más te vale conocer bien el sonido desde el primer momento. Si tuviésemos que dar una definición estandarizada, el sonido es una onda mecánica longitudinal que es provocada por un cuerpo vibrante, denominado foco, y que se propaga a través de un medio material como el aire. Simplifiquemos esto un poquito. Tenemos un foco, que es la guitarra, que al hacer vibrar sus cuerdas proyectan una onda que se propaga a través del aire y llega a nuestros oídos. No es necesario que memorices esta definición, pero sí que te suene un poco por encima porque vamos a recurrir a ella a lo largo de este vídeo. Lo que sí quiero que tengas muy claro y desde el primer momento son las propiedades o características del sonido. Y son 4. Empecemos por la duración. Es lógico decir que los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor no duran lo mismo. Hay unos sonidos que son más largos y otros sonidos son más cortos. Pero esta descripción de la duración de los sonidos no es demasiado precisa tanto en el ámbito musical como el científico. Necesitamos utilizar una unidad de medida. En este caso, la unidad de medida para la duración de los sonidos es el pulso. Y un dato muy interesante. En música, el pulso puede ser más lento o más rápido, como las pulsaciones del corazón. Para aumentar o reducir o conocer el pulso, utilizamos las indicaciones metronómicas o el metrónomo. Pero ya abordaremos en profundidad en capítulos posteriores las figuraciones rítmicas, el metrónomo y el pulso, tiempo al tiempo. La idea clave que tienes que recordar en este capítulo es que la duración es una de las propiedades del sonido y que lo medimos en pulsos. Que la duración como propiedad del sonido es reconocida como una dimensión horizontal de la música, por aquello de sucederse poco a poco en el tiempo. Si existe una dimensión horizontal, la duración es porque existe otra dimensión vertical, y esta dimensión vertical es la altura. Si recuerdas la definición de sonido, hemos dicho que es una onda que se provoca por un cuerpo vibrante. Serán esas vibraciones las que determinen la altura de los sonidos, más en concreto el número de vibraciones por segundo. Y al igual que con la duración, en altura también tenemos una unidad de medida, el hercio. 440 hercios será 440 vibraciones por segundo. Ahora, atento a la siguiente idea clave. En altura diferenciamos en términos generales sonidos graves o bajos y sonidos agudos o altos. Esto sería un sonido grave. ¡Esto es un sonido agudo! La diferencia reside únicamente en el número de vibraciones que emitimos por segundo. Los sonidos graves vibran menos veces por segundo, mientras que los sonidos agudos vibran más veces por segundo. Por lo tanto, a menor vibración más grave, a mayor vibración más agudo. A modo de curiosidad, cuando representamos las distintas notas musicales en un pentagrama, cuando aparecen más abajo son sonidos más graves y cuando están más arriba representados, sonidos más agudos. De ahí lo de dimensión vertical de la música. Pero aún hay más, hay una tercera propiedad y también una cuarta, pero la tercera es la conocida como intensidad. Acorde a la intensidad, los sonidos pueden ser fuertes o débiles. En términos físicos, esto viene determinado por la amplitud de la onda. Conforme mayor sea la amplitud de onda, el sonido será más fuerte. Si la amplitud de onda es más pequeñita, el sonido será más bajito. Decir que la unidad de medida de la intensidad son los velios. Puede que te suene mejor la palabra decibelio. Pero a la hora de tocar música no utilizamos los decibelios como referencia, sino que utilizamos una serie de expresiones. Una serie de expresiones que son conocidas como indicadores de expresión y en la mayoría de los casos están escritas en italiano. Pianissimo, hecho fortissimo. La intensidad como propiedad del sonido hace referencia a un capítulo de interpretación muy interesante conocido como dinámica, pero es un capítulo mucho más avanzado. Pero me parece bien que te suene por el momento. Y ya nada más nos queda la última propiedad, conocida como timbre. Y el timbre se refiere al foco de la definición que hemos visto de sonido.
es decir, la procedencia, el origen del sonido. En otras palabras, quién o qué está reproduciendo el sonido. Por ejemplo, mi propia voz es un timbre. Lo mismo sucede con tu voz, tiene sus propiedades, su propio timbre. Lo mismo sucede con los distintos tipos de instrumentos musicales. Dos instrumentos musicales pueden tocar la misma nota, pero sonar diferente. Uno suena a violín y otro a guitarra, pero ambas tocan la nota de do. Es a eso a lo que llamamos timbre, poder distinguir la fuente o foco sonoro. Únicamente mencionar que esto es gracias a los distintos armónicos que produce cada uno de los instrumentos. Pero eso es otra vaina que abordaremos con el tiempo, ya que es bastante complejo de entender. La idea clave del timbre es que entendamos que nuestro oído tiene la capacidad de percibir e identificar los distintos focos sonoros o timbres. Una guitarra, un saxofón, un piano, un contrabajo, una gaita. De cualquier modo, el pretérito de este vídeo era que conocieses nuestra materia prima, el sonido y las particularidades o propiedades que tiene. Pero hay una sorpresa más. Existen otros dos materiales de los cuales vamos a hacer uso como músicos, pero vamos a conocerlos en el próximo capítulo.